Saludos a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a tratar dos especies del bosque tropical como un tesoro. La primera especie nos referimos al género Quercus, que es el encino y el roble. Acá tenemos a lo que le llamamos el roble, que acá en Estancia San Rafael se distinguen dos especies. El Quercus rugosa, que la hoja es más grande, que en el idioma maya quiché se le dice tucar. Y tenemos la otra especie, que la hojita es más pequeña. Por supuesto que acá no es esta, pero la hojita es más pequeña y esa es el Quercus magnolifolia, que en idioma maya quechí se le dice baquit. Tenemos alrededor de 900 especies del género Quercus en solo lo que es Norteamérica. Imagínense ustedes, en todo Latinoamérica tenemos mucho más. Estas especies pertenecen a la familia de las fagáceas. Lo que se utiliza en sus diferentes usos es la hoja, la corteza, sería esta, y la madera, por supuesto. De ahí tenemos las otras especies, pero del mismo género. Acá más arriba. Este es el que le decimos acá como nombre en castellano, el encino. Y este, el de la hojita un poquito más grande, es el Quercus crassipes. Y el de la hoja más pequeñita, porque hay otro, que no lo tenemos aquí a la mano, pero hay otro que es un poquito más pequeño, es el Quercus castanea, que a ese le llamamos en idioma maya quiché saqui, o también se le dice, ¿cómo se llama? No me recuerdo el otro nombre en Castilla. Pero ven ustedes las diferencias y ven los fustes aquí al frente. Los antiguos celtas lo tenían como el árbol sagrado, y para toda Europa y otros continentes se ha tenido como símbolo de fuerza y estabilidad, porque es una especie con bastante lignina y bastante dureza, digamos, en su madera. Es importante señalar también que el otro género, aparte del género Quercus, de la familia de las fagáceas, tenemos la otra especie, que en realidad son tres familias, pero las más importantes son la familia de las bromeliáceas y las tilancias, que aquí la vemos como una epífita o como una parásita viviendo en las ramas o en el tronco del roble. Aquí tenemos alrededor de 58 géneros y alrededor de 3.172 o un poco más de especies. Pero la que más nos interesa en este momento son las bromelias y las tilancias. Pero hoy vamos a tratar las bromelias, digamos, porque
contienen las mismas características medicinales que los robles. Igual cuando hablamos del muérdago, que también es una epífita o un parásito de los robles. Mantienen las mismas características fitoquímicas, casi en su mayoría. Entonces el fruto de las bromelias es este, que es básicamente acá donde se concentran la mayoría de los fitoquímicos en el fruto. Y pues es un recurso que está distribuido en todo el bosque. Vamos a continuar. Vemos acá cómo está la sucesión natural de las coníferas o de los pinos, pero también vemos los robles y los encinos distribuidos en forma natural. Es una belleza que a mí me encanta en particular. El roble encino llega a vivir alrededor de 1000 años o un poco más. Y miren este encino, roble, no lo alcanzo a abrazar. Y cada árbol tiene un toroide, pero también tiene un campo morfogenético o un campo mórfico. Por eso se recomienda en medicina que cuando estamos estresados, cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados de tantas dificultades en la vida, vayamos a abrazar un árbol y preferiblemente el del roble, encino o encino roble. ¿Por qué? Porque este es un árbol que vive más de 1000 años. Imagínense ustedes cuando conectamos nuestra genética frecuencial de nuestro cuerpo humano con la genética frecuencial del encino roble y cerramos nuestros ojitos y nos imaginamos toda la copa, que nos llega toda esa vibración, que nos bañamos de todas las hormonas, de todos los olores que suelta el roble encino. Es una maravilla. Esta es una práctica sencilla que la podemos hacer para entonar nuestra vibración en salud. Vamos a subir para acá para dar una explicación ya a la parte puramente medicinal. El roble encino tiene una cantidad de usos. En la antigüedad se ha utilizado para extraer taninos que sirve para curtir pieles. Esta es la corteza ya un poquito seca y aquí ya un poquito molida. Pero de aquí, a través de un proceso de maceración, se extraen los taninos para curtir pieles. Pero también de acá mismo elaboramos otro producto para la agricultura. Este es un foliar de la corteza o la cáscara de roble encino. Agregamos media libra de corteza en 1 litro de agua y o sea, colocamos la corteza en la parte de abajo y
o sea, la media libra, y después le vertimos el litro de agua hirviendo y lo dejamos por 72 horas en maceración. Miren cómo queda el líquido foliar en 72 horas. Este nos alcanza para 20 litros de agua. O sea, esta solución la mezclamos con 20 litros de agua y lo aplicamos en floración de manzanos, de melocotones, de frijol, en todos los cultivos o plantas en periodo de floración. ¿Por qué razón? Es riquísimo en microelementos, pero también en calcio. La cáscara de encino contiene alrededor de 70-77% de calcio, pero también es riquísimo en fósforo, en magnesio y en potasio. De allí la importancia para usarlo en la agricultura como un abono foliar natural. También hay otro uso importante del roble encino, que es para hacer copal o un tipo de incienso, siempre de la corteza o la cáscara. Lo que hacemos es de que pulverizamos la cáscara de encino roble y que nos queda como así. Le mezclamos, esta es resina de pino. Le mezclamos esta resina, por supuesto que se funde, ¿va? Se hace líquida y se funde y se forma una masa. Y de esa masa se hacen chibolitas o bolitas o rueditas, que son estas. Y ya aquí tenemos básicamente el incienso o el copal, como le decimos acá en la región maya quiché. Esas rueditas se colocan acá paraditas y así es como se vende en el mercado. Como aquí hay mucha costumbre ceremonial, hay todo un linaje del sacerdocio maya, entonces se utiliza mucho el copal hecho de esta manera. Este sería como otro uso que le damos en la población. Vayamos a otros usos antes de entrar a la parte puramente médica. Antiguamente nuestros abuelitos, nuestros ancestros utilizaban el carbón bien molido de roble encino como pasta para cuidarse los dientes, para cepillarse. Y pues básicamente con un polvito bien lo hacemos de esta manera, nos humedecemos la boca y empezamos a cepillarnos. La única diferencia es de que sale un poquito negrito, ¿va? Pero ahí uno ¿cómo se llama? Al enjuagarse con bastante agua, le quedan limpios a uno sus dientes y blancos, con una sustancia natural que no tiene ningún químico de contraindicaciones. Vean ustedes otro uso importante para evitar las caries y para otras enfermedades bucales. Pero sigamos con los usos más populares. Acá hicimos una preparación de una decocción. Se puede infusión y decocción. Más o menos, esta cucharadita contiene 10 gramos. Entonces, esta cucharadita, si fuera 1 litro de infusión o decocción que vamos a utilizar, le agregamos 4 cucharaditas al litro de agua. Si solo es una taza que vamos a utilizar, solo le agregamos 1 cucharadita. Que en este caso, yo en la mañana hice nada más solo 1 taza, que lo pude traer acá. Y miren ustedes la infusión, el color que da.
Normalmente lo cocemos en un promedio de 15 minutos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Pues podemos tomarlo, digamos, como un té, pero no más allá de 2 semanas por la cantidad de taninos que tiene. Pero también podemos usarlo para enjuagar nuestra boca. ¿Mm? ¿Mm? ¿Y en qué nos va a ayudar? En el sangrado de las encías, en las amígdalas famosas, la inflamación de las amígdalas, la hemorragia de las fosas nasales. Por supuesto, ahí hay que hacer un lavadito también con esta misma solución. Pero también con esta misma decocción lo podemos mezclar con agua y en una tinaja o en un baño nos sentamos para hacernos baños genitales para básicamente lo que son las hemorroides, para lo que es el picor vaginal y también anal, bueno, y otras enfermedades, digamos, de lo que son a nivel de los genitales. Ahora, para las heridas sangrantes también es importante, como es astringente y es hemostático, ayuda también para estas dificultades de salud. Ahora profundicemos un poco más. El roble encino contiene polifenoles como un grupo grande, y de los polifenoles ahí encontramos taninos y encontramos flavonoides. Y yendo un poco más al fondo, tenemos tenemos los polisacáridos y tenemos los polisacáridos. Más al fondo vamos a encontrar, digamos, como compuestos químicos, lo que es la catequina, la epicatequina, el ácido gálico, está la quercetina, que está muy de moda y de fama actualmente por su sinnúmero de usos, y pues la naringina y la naringenina, diría yo que son los más importantes. Hay otros, pero son los más importantes. Ahora, ¿qué efecto tienen estos compuestos químicos? Antioxidantes, anticancerígenos, antiinflamatorios y antibióticos. Diría yo que es el grupo más importante. Esto hace de que podamos corregir algunos padecimientos de enfermedades como el cáncer, la diabetes, enfermedades degenerativas, digamos, o digamos cardiovasculares a nivel del corazón, y hemorroides, como ya lo había mencionado, la artritis reumatoide, que también es bastante molestosa, y enfermedades de la piel, que dentro de ellas podríamos decir los barros, las espinillas, el acné, los forúnculos. ¿Y qué podemos hacer? Con la decocción lo mezclamos con agua, y esa agüita ya mezclada con más agua para que sea un poquito más suave, pues nos empezamos a lavar nuestro rostro con una tela fina o con lo más adecuado que nosotros tengamos presente. También, digamos, es importante reconocer que de la bellota se me escapó traer un ejemplo de la bellota, pero creo que aquí dejé una pequeña muestra.
en la casa tenía una, ¿cómo se llama? Pero básicamente son estas, que están chiquititas ahorita, como acaba de iniciar la primavera, pero aquí ya se empiezan a formar. Aquí hubo un granizo que actualmente botó cogollitos. Aquí hay otro ejemplo. Estas crecen mucho más y son alargaditas y es un alimento para las ardillas, pero también de esas bellotas se alimentan los cerdos en la antigüedad, pero también actualmente. Pero también para nosotros los humanos podemos hacer una especie de harina para hacer pan. Y también de las bellotas tostadas podemos hacer una imitación de café que es muy bueno para la salud, para los que no toleran la cafeína y otros compuestos. Los compuestos, digamos, químicos de la bromelia, también hay flavonoides, también hay polisacáridos, hay taninos en menor concentración, pero como recordemos que es una epífita, entonces la epífita se alimenta de la savia de la planta huésped, que en este caso sería el roble encino. Pero acá también concentra, digamos, una enzima bien importante que le estamos llamando cisteína proteasa, que se está volviendo muy común en la antigüedad, en la actualidad, similar a la bromelina y a la papaína que se utiliza en la industria alimentaria de cosméticos y otras medicinas. Entonces, esta es básicamente, diría yo, en su mayoría, aparte de los flavonoides y taninos, la cisteína proteasa es la que tendría como la mayor importancia a nivel médico. ¿Por qué? Porque es antimutagénica, o sea, anticancerígena, pero también es antiinflamatoria, esa sustancia, ya dentro del organismo, y antibiótica, o sea, similar a las propiedades del roble encino. Y también el muérdago tiene propiedades similares al roble encino. Y por eso es que el muérdago, desde hace unos 20, 30 años atrás en Europa, han venido con un apogeo en el uso del muérdago para el cáncer y otras enfermedades. Pero, digamos, esto lo podríamos ampliar un poco más porque es un tema bastante amplio, bastante grande. Algunas inquietudes, especialmente en el video de la calahuala, que me han mencionado es, por ejemplo, qué usar en el caso de la tiroides. En el caso de la tiroides, yo recomiendo, como naturópata ND, recomiendo la ortiga, que esta es la urtica dioica, porque está la urtica urens y también está la urtica baxífera, pero la urtica dioica es la que se recomienda para mejorar el funcionamiento de la tiroides. Y lo otro que yo recomiendo es comer camote del amarillo, especialmente, o sea, su carnaza por dentro. Ese nos va a mejorar bastante el funcionamiento de la tiroides. También podemos utilizar el jengibre y otras, pero las que a mí les tengo más confianza y se me vienen a la memoria son esas. La ortiga, comer camote solo así cocido, en papilla o de otra manera que lo podamos preparar. Por el otro lado, me hacían la pregunta sobre la psoriasis. La psoriasis, pues básicamente podemos mejorar, o sea, podemos tomar los test de la calahuala en el sentido de agregar 10 gramos de rizoma bien picadito, deshidratado o seco, en una taza de agua, y eso lo ponemos en decocción, máximo por unos 15 minutos, y eso lo tomamos una tacita antes de cada comida. Pero con esa misma decocción lo mezclamos con agua, uno a uno,
O sea, una taza del té por otra taza de agua. Si la piel es muy sensible, podemos llegar hasta 1 a 5. O sea, por una taza de cocción, 5 tazas de agua. Lo mezclamos y eso lo utilizamos como una loción. Lo aplicamos con algo suave en el cuerpo o donde tengamos la parte afectada o lo sonrosado de la psoriasis. Pero también podemos, aparte de la calaguala, podemos usar los tés y también las lociones de lo que le llamamos la ortiga, pero esta es la especie Urtica baxífera, que es la hoja más ancha, porque miren ustedes, esta es la Urtica dioica y esta es la baxífera. Y miren los pedúnculos o los tahitos son de color rojito para poderla distinguir. Esta es muy buena también para la psoriasis, ya lo hemos comprobado a nivel de sanatorios médicos naturistas. Diría entonces que el bosque tropical nos ofrece un sinnúmero de bondades de vida saludable. Acá podríamos también sumar la calahuala, como la vimos en el video de la calahuala, porque estaba dentro del bosque y habían encinos. Y también habían algunas tilancias, pero en esa oportunidad no tratamos las tilancias ni el roble. De la madera del roble también se preparan unos licores especiales y también de la cáscara. Hay un amigo trabajando en Portugal que trabaja la cáscara del roble encino o de la corteza, como decimos, para hacer corchos para vinos. Hay un sinnúmero de usos realmente. Se pueden preparar también tinturas. La tintura, pues podríamos decir que si hacemos una tintura suave, podríamos agregar 230 gramos de corteza con medio litro de alcohol etílico. O si conseguimos un coñac o un alcohol o un licor, digamos, de calidad. O, digamos, podemos utilizar 1 libra con un poco más de alcohol para hacer nuestra tintura, que lo tendríamos que dejar en maceración. Digamos, si aquí agregamos la corteza, agregamos el alcohol y lo dejamos por 30 días en maceración. Y de ahí obtenemos lo que le llamamos la tintura madre. Y en la tintura madre, ahí ya podemos hacer aplicación en gotas, pero también podemos hacer soluciones en agua, pero también podemos hacer preparados de homeopatía. Esa es otra rama bastante grande que tal vez más adelante podríamos ir ampliando. Pero las tinturas las podemos guardar por años, que no se nos deterioran. Entonces tenemos un recurso valioso en el bosque. Quisiera por último agradecer a todos los suscritos a mi canal, a todos los que han visto mis videos, especialmente el de la calahuala. Gratitud para todos ustedes y pues estoy para servirles en lo que yo puedo hacer. No tengo ningún conflicto de interés porque no tengo ningún negocio sobre esto. Esa es mi regla ética, esa es mi moral. Yo no puedo hacer, porque soy docente también, entonces no puedo hacer negocio de algo que yo estoy enseñando de una manera voluntaria y de una manera de vocación que me nace. Gracias a todos y hasta luego.